Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das una vez más de escuchar tu palabra. Señor, tú conoces dónde se encuentra cada uno de nosotros. Tu palabra es eterna. Yo te ruego, Dios, que tú nos encuentres a nosotros en el lugar en que cada uno está y que tú utilices la porción de este pasaje esta mañana para tu gloria y para nuestro beneficio. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, ¿verdad?, a ustedes por estar de nuevo aquí esta mañana y esperamos que el Señor bendiga la predicación de su palabra. Yo quiero, para comenzar en esta mañana, comenzar hablando de tres palabras. La primera es cosmovisión. La palabra cosmovisión tiene que ver con la manera en cómo uno concibe el mundo. Es la manera general en cómo uno ve las cosas. Es como una especie de unos lentes que uno se pone para evaluar todas las cosas. Incluye todas las áreas de la vida, cómo uno piensa acerca del dinero, de los pasatiempos, de la moral, de la política, del arte. La segunda palabra es perspectiva. Uno sabe que en arte, en perspectiva, la gente habla de perspectiva, mayormente cuando habla de los objetos en un plano y particularmente los objetos en relación con otros objetos. Y cuando se habla de perspectiva también, uno habla mayormente de ver las cosas desde un ángulo diferente. Cosmovisión, perspectiva, y la tercera es sufrimiento. Es importante nosotros tener claro cuál es nuestra cosmovisión y nuestra perspectiva con respecto al sufrimiento, porque dependiendo de la cosmovisión y la perspectiva que tengamos del sufrimiento en esta mañana, eso va a afectar la manera en que entendemos y aceptamos el pasaje de esta mañana. Cosmovisión, perspectiva, sufrimiento. Si tu cosmovisión sobre la vida es que el fin de ella es gozar de placeres, al tiempo que evitas el dolor y el sufrimiento a toda costa, entonces Santiago tiene algo que enseñarte hoy. Una aclaración importante es que el cristianismo no enseña que se debe buscar el sufrimiento, porque nosotros no somos masoquistas. Pero tampoco enseña que evitar el sufrimiento a toda costa es la meta suprema de nuestra vida. Estaba leyendo un artículo sobre algunas comparaciones de diferentes religiones. Y esto encontré sobre el budismo. Y su fundador, Buda, dice lo siguiente sobre el sufrimiento. Prácticamente la columna vertebral, una de las columnas principales de este sistema de creencias del budismo. Dice Buda: yo enseño una sola cosa y solo una cosa: el sufrimiento y la eliminación del sufrimiento. De eso se trata el budismo. El cristianismo, bueno, ya llevan ventaja porque ustedes en Santiago capítulo 1 escucharon lo que dijo Santiago en los versículos 2 y 3 del capítulo 1 de Santiago. Versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, las cuales incluyen sufrimiento. Esa es la envoltura. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué ángulo tan diferente el cristianismo del budismo? ¿Cierto? Ni aún preservar la vida misma es el propósito de la vida cristiana. Apocalipsis 2:10, hablando de la iglesia de Esmirna, el Señor dice a través de su ángel, versículo 10 del capítulo 2 de Apocalipsis: no temas en nada lo que vas a padecer, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Jesús, hablando a sus discípulos, también dice, por otro lado: no temáis a los que solamente matan el cuerpo y después ya nada más pueden hacer, temed más bien a aquel que después de quitar la vida puede echar en el infierno. Sí, amigo, a ese temed.
no es solamente un asunto de preservar esta vida. Si pensamos en la semana pasada, nosotros cubrimos siglos 9, 7 al 9 y lo titulamos Viviendo a la luz de aquel día. Y recordé una cita del reformador Martín Lutero que él decía, cuando pensaba en la venida del Señor: hay 2 días en mi calendario, este día y aquel día. Nosotros deberíamos vivir así también, porque hoy puede ser el día que el Señor regresa. Hoy puede ser ese día. Y hoy vamos a continuar con la serie de Santiago y los versículos que vamos a cubrir son los versículos 10 y 11 y lo titulamos Dignos de imitar. Y aquí Santiago va a utilizar 3 ejemplos para exhortar a estos hermanos a perseverar, a tener paciencia, a mantenerse fieles al Señor a pesar del sufrimiento. 3 ejemplos va a utilizar él. Dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Vamos a ver juntos el texto de hoy, versículos 10 y 11 de Santiago, capítulo 5. Pueden ir a Santiago, capítulo 5, versículos 10 y 11. También está en la pantalla, posiblemente. Bueno, no está, pero lo pueden leer en sus Biblias. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Yo la verdad cuando empecé a estudiar este texto o a mirar lo que me tocaba antes de estudiarlo, yo decía, ¿pero qué se puede predicar con 2 versículos? Esta es la palabra de Dios y como dicen es la palabra que un niño puede nadar, pero un elefante se puede ahogar. Es tremendo. Le doy gracias a Dios por su palabra. ¿Y cuál es la estructura para el sermón de nosotros en esta mañana? ¿Cuál va a ser la organización o el bosquejo que vamos a utilizar? 3 puntos y un bono. Estos son los puntos. Vamos a ver hoy, en el versículo 10, el ejemplo de los profetas. En la primera parte del versículo 11, el ejemplo de los que sufren. Y tercero, el ejemplo de Job, en la parte del centro del versículo 11. Y el punto que es bono es el fin del Señor. El fin del Señor. Empezamos con el primer punto, el ejemplo de los profetas. Noten el versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Santiago comienza esta sección llamando la atención a los hermanos a considerar como ejemplo de aflicción a los profetas. Dice Carballosa que este versículo es un llamado a recordar la historia bíblica, a recordar la historia bíblica. Yo estaba pensando, si usted no lee su Biblia regularmente, léala. Si la lee ya, estúdiela. Estúdiela más. Yo pensando en esto, que eso es un llamado de volver a la historia del Antiguo Testamento o volver a la historia de la palabra de Dios, me tomé un tiempo yendo atrás y leí de los profetas menores, como se les llaman, porque es menor la porción, no porque son más chiquitos ni porque son más jóvenes, por supuesto. Y leí como 5 de corrido y cómo edificó mi alma. No para predicar, es para mí que yo dije, wow. Yo les exhorto, lea su Biblia, pero léala y gócela. Es increíble. De verdad, es increíble. Es un llamado a nosotros recordar la historia bíblica. Los profetas son un ejemplo de valentía y de fe. Son mensajeros y representantes oficiales de Jehová en la administración de su pacto, como dice un comentarista. ¿Cómo los veía la gente? Los veía como voceros de Dios, como hombres de Dios. Hay veces que un profeta iba a un pueblo y la gente sabía que era un profeta y le preguntaba, ¿tú vienes en paz o hay algún problema? Porque ellos sabían que era un representante de Dios y a veces la gente no sabía si estaba metido en problemas porque el profeta había llegado a ese pueblo. La gente lo tenía en alta estima en ese sentido porque eran voceros de Dios. Los profetas eran una especie de conciencia del pueblo. Es lo que deberían ser los predicadores en nuestras iglesias hoy. No tan solo para las iglesias y para el pueblo, sino para el pueblo
en sí donde vive, pero la ciudad, los predicadores, deberíamos ser la conciencia del pueblo. ¿Cuál es la responsabilidad de un profeta? Bueno, el texto lo dice claramente. Dice que los profetas que hablaron en el nombre del Señor, su responsabilidad era hablar con la autoridad y como en el lugar de Dios, como si Dios mismo estuviera ahí. Como cuando se envía un embajador de un país, es como si el presidente de ese país estuviera ahí hablando, la misma autoridad. Su responsabilidad, hablar en el nombre del Señor. Ahora, cuando uno escucha la palabra profeta, uno puede pensar rápidamente que un profeta es una persona que predice el futuro, lo cual es cierto, pero no es todo. La responsabilidad de un profeta no es solamente predecir el futuro. Me gustó esto que dice un diccionario de teología. Dice el profeta veterotestamentario, eso quiere decir el del Antiguo Testamento, era un proclamador de la palabra llamado por Dios para advertir, exhortar, consolar, enseñar y aconsejar, obligado, esto me gustó, obligado únicamente a Dios. Por tanto, gozaba de una libertad única. Yo me pregunto, ¿cuántos predicadores hoy, en el día de hoy, se sienten con las manos atadas porque hay cosas que en su iglesia no pueden decir? Porque lo votan también, pierden su trabajo. Estos profetas no. Estos profetas tenían un solo jefe, Dios. Y en ese sentido tenían tremenda libertad. Qué bendición sería no estar en iglesias donde los hombres tuvieran libertad de hablar la palabra de Dios, no importa que caiga quien caiga. Los profetas tenían esta libertad. Es la palabra de Dios. Es lo mejor que nos puede pasar. Porque si estoy en algo que debo cambiar, este predicador tiene la libertad de decírmelo a mí, porque no es palabra de él, es palabra de Dios. Eso me protege a mí. Su mensaje era frecuentemente muy fuerte y era comunicado algunas veces de maneras muy dramáticas. Podemos decir que a veces de maneras casi escandalosas. No le voy a dar a ustedes los detalles. Léalo para ustedes para que usted diga, pero ¿qué es lo que está haciendo este hombre? Eso mismo le decía el pueblo a ellos. ¿Y qué es eso que tú estás haciendo, fulano? Dándole un ejemplo claro, vivo. Esto es lo que va a pasar con ustedes. Dios se aseguraba de que la gente lo entendiera y se lo dramatizaba también. Una vez mandó un profeta a hacer su comida poquita, beber poco también. Y hacer su comida, prepararla en excremento humano. ¿What? Sí. Y él dijo, yo nunca he comido cosa inmunda. Y Dios le dijo, ok, te voy a dar como una especie de, lo voy a relax un poco la cosa. Cocina lo que vas a comer en estiércol de animal. Menos, pero como quieres, es algo fuerte. Todo para Dios comunicar un mensaje a su pueblo de advertencia a través de un profeta. Maneras bien extrañas y a veces dramáticas. Ahora imagínense, estos profetas tenían que hablar de parte de Dios, como si Dios mismo estuviera hablando. No su propio mensaje, sino el de Dios. No sus propias advertencias, sino las de Dios. No su propio método de comunicar el mensaje, sino el método de Dios. Además de que la tarea de ellos era difícil, se añadía otro factor cuando uno empieza en el concepto de comunicación de que hay un emisor o un mensajero y un mensaje, hay un receptor. A los profetas se le añadía también este aspecto de el receptor. ¿Quién iba a recibir el mensaje que ellos iban a llevar? Eso complicaba las cosas. ¿Por qué? Los profetas, dice un comentarista, eran enviados a denunciar los pecados de los reyes, de los príncipes, de los sacerdotes. Yo soy el predicador, tú me vienes aquí a predicar a mí que yo estoy mal. Yo soy el predicador de la iglesia. Yo soy el pastor. El profeta venía y decía, el sacerdote está mal. El rey está mal. El príncipe está mal. ¿Pero cómo te atreves? Hablo de parte de Dios. ¿Hay uno más alto que Dios? No, pues entonces cállate.
tenían que comunicar a sus oyentes cosas que ellos no querían oír. ¿No es lo que pasa en las iglesias hoy, según segunda de Timoteo capítulo 4, que la gente prefiere oír cosas que solamente le hagan cosquillas? Mensaje incómodo tienen que comunicar. Uno tiene el ejemplo de Amós, que era uno de los profetas que yo estaba leyendo. El profeta Amós está en el listado de los libros que se llaman profetas menores. Y un sacerdote, se supone que un hombre que conoce la palabra de Dios y debe estar de acuerdo con Dios y lo que Dios dice. Un sacerdote le dice a él, mira, tú estás hablando en contra del rey, cuidado. En Amós capítulo 7, dice él a Amós, la tierra no puede sufrir todas tus palabras. No la tierra en sí, la tierra, sino la gente que vive en esa tierra. O sea, lo que tú hablas, la gente ni siquiera lo puede escuchar. La tierra no puede sufrir todas tus palabras. Dice, pero así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, que el rey iba a morir a espada, estaba diciendo, acusando al rey. E Israel será llevado a su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente, que así se le llamaba a los profetas también en ese tiempo, vete, huye a tierra de Judá, porque era de Judá, y come allá tu pan y profetiza allá. Aquí no venga a predicar. No, aquí en la iglesia no hablamos de eso. No, aquí no se habla de pecado. No. Aquí somos una iglesia bien relax, como estaba hablando el predicador esta mañana. Vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. En el capítulo 7, en el versículo 17, dice él, en el versículo 16, dice, tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová. Un sacerdote te está hablando, profeta, ¿por qué tú no te callas? No, él sigue. Dice él, al sacerdote que le está hablando, tu mujer será ramera en la ciudad. ¿Cómo? Y tus hijos y tus hijas caerán espada. Al sacerdote le está diciendo. Y tu tierra será repartida por suertes y tú morirás en tierra inmunda, le dice el profeta a un sacerdote. ¿Ese era un mensaje que el sacerdote quería oír? No. E Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Pero era el mensaje enviado por Dios. Y no tenía el profeta otra opción que comunicarlo tal y como había sido empacado. Era una gran responsabilidad. Cuando un profeta decía cosas como estas, entonces, ¿qué podía esperar el profeta? Con razón Santiago dice en el mismo versículo, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Como ejemplo, lo que está hablando es, tómenlo como un ejemplo para ser imitado, como cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos, le estaba dando un ejemplo a ellos de humildad. Santiago lo que está haciendo es que le está dando un ejemplo de cómo sufrir pacientemente. Ahora, los profetas que hablaron en el nombre del Señor lo hicieron a pesar de varias cosas. A pesar de la autoridad del receptor. Ahí tenemos el ejemplo de Natán, que fue y confrontó al rey David, que había tomado la mujer de uno de sus mejores soldados y lo había mandado a matar también a través de uno de sus generales. David y los reyes podían matar a cualquier persona y eso prácticamente se quedaba así. Tenían toda autoridad. Natán tuvo que ir a confrontar a David y decirle, tú eres el hombre. Ustedes han leído la historia en 2 Samuel capítulo 12, poniendo en riesgo su vida. Al comunicar al receptor había gran peligro. Tenían que comunicar los profetas su mensaje a pesar también de la presión del receptor. Si usted lee, y no tenemos tiempo para ver todos los detalles de eso, la historia que está en 2 de Reyes capítulo 22, está esta batalla donde iba a ir el rey Acab con Josafat. Y tienen esta gente
400 profetas falsos que le están diciendo, ve a la batalla acá, que tú vas a ganar y todo eso. Josafat le dice, pero ¿por qué no consultamos a un profeta de Dios mejor? No tienes otro profeta aquí, tú tienes 400, pero uno más, uno de Dios. Y Acab dice, hay uno, ese se llama Micaías, hijo de Ilma. Pero a mí yo no quiero que él me hable porque siempre me dice cosas malas. Oye, es un predicador que siempre predica de pecado. Eso es lo equivalente de hoy. A mí no me gusta oír esa predicación porque siempre está hablando de pecado y de arrepentimiento. Este Micaías. No, hay un profeta aquí de Dios, pero yo no lo quiero porque siempre me dice cosas malas. Josafat le dice, no hombre, no, mi hijo, no hable así. No, llámalo, que tal vez ahora, ¿verdad? Mandan a llamar a este hombre y cuando habla de presión, lo que encuentro en este pasaje, capítulo 22, es que están dos reyes. En ese tiempo el reino estaba dividido. El rey Acab es el rey de Israel y el rey Josafat, el rey de Judá en este tiempo. Y en esta ocasión ellos están planeando ir juntos a una batalla. Y dice que ellos están sentados en su trono, en su silla, vestidos de sus ropas reales. ¿Usted quiere hablar de presión? ¿Cómo te impresiona una persona que tú vas, imagínate ir a la Casa Blanca, no sea, nada más el edificio te impresiona? Y además de eso también 400 profetas diciendo que el rey o ellos iban a ir a la batalla e iban a vencer. Había otro de ellos ahí, un líder, que se hizo unos cuernos, hizo un drama también como hacían los profetas reales. Y dijo, mira, con estos cuernos, cuando tú vayas a la batalla, tú le vas a hacer así, Cuando van a buscar a Micaías, los mensajeros le dicen, mira, ahí están todos los profetas hablando bien, que ellos van a ganar y todo eso. Diles también, ponte en la misma página de ellos. Ok, diles lo mismo. Y Micaías parece que se intimidó un poquito y dijo, sí, no, yo. Cuando fue allá, le dijo al rey, sí, tú vas a ir y vas a vencer. El rey se la llevó y dijo, no, tú no me estás hablando la verdad. ¿Cuántas veces te he dicho que me hables la verdad? Y entonces cuando sacó del bolsillo este profeta Micaías, ¡pam! La palabra de Dios, él dijo, tú ves, nunca me profetiza algo bueno. ¿Y qué hizo el rey? Cójanlo, tómenlo preso y aliméntenlo con pan y agua. Con pan de aflicción se llama, y agua. Y dice, él va a salir de ahí cuando yo vaya a la batalla y regrese en paz. Y dice este hombre, tal vez cuando se lo llevaban preso así, dice él, si tú regresas en paz, Jehová no ha hablado por mí. ¿Cómo? Un profeta, no le importa, pero tú vas preso, cállate. No. Y después de eso dice más, y dice, oíd pueblo todos. Dios dijo, tú no vas a llegar, el pueblo va a ser disperso, tú vas a ser matado en la guerra también. Y ese es el famoso pasaje que el hombre muere por una lanza que tira, una flecha que tira a alguien al azar y se le entra por el único hoyito que tiene el hombre en su armadura. Por ese hoyito le entra Sí, increíble. Además de hablar, a pesar de la autoridad del receptor y a pesar de la presión, los profetas tenían que hablar el mensaje de Dios a pesar de la respuesta del receptor. ¿Por qué? Había peligro con esto. Porque el receptor podía responder de varias maneras y vamos a considerar tres. Una, podía responder el receptor de manera indiferente, como en el caso de Ezequiel, que Dios le dice, le hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Y Dios le dice a Ezequías, yo voy a hacer de ti tu frente como una frente de diamante, dura, no les temas, y háblales fuertemente de mi parte. Este ser un hombre dotado por Dios para decir lo que Dios tiene que decir en muchas ocasiones, sin que la gente te intimide. Ese es el trabajo de un profeta. Dos, ¿cómo podía responder el que escuchaba el mensaje del profeta? Podía rechazarlo abiertamente. En 1 Samuel capítulo 8, 10 al 18, se narra cuando el pueblo de Israel pide rey. Y Dios le dice, mira, ponle rey. Ellos no me están rechazando, no te están rechazando a ti, sino a mí. Pero Dios le dice, mira, diles todas estas cosas que le van a pasar, lo que el rey va a hacer con ellos si yo ponen rey. Adviérteles. Y le da un listado grandísimo de cosas así, así. Todo es Dios previniéndole el dolor. Dios no se complace en que el pueblo sufra. Y esto es lo que yo le llamo una respuesta temeraria. Que Dios te da una instrucción clara para advertirte y tú mira cómo respondes. 1 Samuel 8, 19 al 20. Oiga esto después que le da la advertencia al profeta Samuel a este pueblo. ¿Usted quiere rey? Va a pasar esto y esto y esto y esto y esto. Miren, ellos responden.
Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no. ¿Cómo? Eso se llama ser temerario. Dios dice algo y tú dices, no. Sino que habrá rey sobre nosotros. ¿Cómo? Dice, y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará, no Dios. Y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Claro, después en el pasaje sigue diciendo que Dios le dijo, déjalos, está bien. Ahora, cuando ellos estén en sus problemas y vengan a buscarme, yo no voy a responder. Porque la paciencia de Dios tiene un límite también. Hay un día en que Dios dice, ya no más. Muchos ejemplos así en las Escrituras. En tercer lugar, ¿cómo podía responder entonces el receptor cuando el profeta hablaba? Podía responder con agresión. Y esa agresión podía ser verbal o podía ser física. Elías, la esposa de Acab, esta Jezabel que es un símbolo de pecado y de maldad, lo amenazó con la muerte, profeta Elías, porque había matado a los profetas de Baal. Jeremías fue acusado de traición, fue azotado y encarcelado. Este es Jeremías. Moisés fue amenazado de muerte, dijeron, el pueblo decía que lo quería apedrear. Fue criticado y murmurado aún por los más cercanos a él, por Miriam, su hermana, y su hermano Aarón, porque él había tomado mujer cusita, una mujer de una región de África por ahí, que ellos pensaban que ella tal vez lo había influido a él para que seleccionara 70 hombres para gobernar con él al pueblo, y Aarón y Miriam no estaban incluidos, y algunos piensan que era por eso que ellos estaban criticando, diciendo, Dios también ha hablado por nosotros. ¿Ha hablado Dios solamente por Moisés? Y Dios como que si escupiera sobre Miriam y queda leprosa. Se sanó después que oraron por ella. Pero aún Moisés tuvo que padecer críticas a uno de los más cercanos a él por proclamar lo que tenía que proclamar. Escuchen esto que dice David Carballosa. La mayoría de los profetas del Antiguo Testamento fueron hombres que experimentaron la soledad, la incomprensión, la persecución, en algunos casos hasta la muerte. Hombres como Amós, Oseas, Jeremías, Elías, Daniel, Ezequías y otros sufrieron física y emocionalmente, pero demostraron una constancia y fidelidad a toda prueba. Eso es lo que vemos en las Escrituras cuando uno lee. Estos hombres son un ejemplo de ser imitados. Ciertamente los profetas aguantaron muchas aflicciones, tuvieron que ejercer y aprender paciencia mientras comunicaban el mensaje de Dios a su pueblo. Y nuestra exhortación hoy es que debemos considerar a los profetas y su ejemplo de fidelidad a su llamado a pesar de los retos y sufrimientos. Y usted dice, pero yo no soy profeta. Es más, yo ni siquiera predico en mi iglesia una vez al año. Bueno, tú tienes el mensaje de Dios, eres cristiano, y en tu familia, en tu medio, en tu trabajo, vas a tener que hablar. Y muchas veces cuando hables, tu mensaje no va a ser bien recibido. ¿Qué vas a hacer? Tú lo vas a adornar un poquito. No, porque la Biblia, aquí somos, no, eso está bien, yo sé que es pecado, pero eso no es, cuidado. Porque muchas iglesias están proclamando ese tipo de mensajes de los púlpitos, pastores, hablando cosas alarmantes, totalmente antibíblicas. Eso nos lleva a nosotros entonces, después de ver el ejemplo de los profetas, a nuestro segundo punto, el ejemplo de los que sufren. Y esto es un ejemplo más general que abarca no solamente a los profetas, sino a otros héroes de la fe. Aquí es bueno recordar que Santiago ha citado frecuentemente el Sermón del Monte, unas 25, tal vez 30 veces hemos dicho que Santiago alude al Sermón del Monte, las enseñanzas de Jesús. Y posiblemente lo que Santiago tiene en mente es parte del Sermón del Monte, que es Mateo capítulo 5, 10 y 12, que dice lo siguiente. Dice Jesús, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Esa palabra es importante. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dice, bienaventurados. Me gustó esto que dice el doctor Douglas Moo. Dice él, sobre esta palabra, bienaventurados.
A pesar de la tendencia que observamos en algunas versiones de la Biblia, hablando de traducciones, ser bienaventurado no es lo mismo que ser feliz. ¿Cómo así? Bueno, ser feliz hace referencia a la subjetividad de nuestras emociones y depende de cómo yo me sienta, del estado de ánimo de la persona que supuestamente es bienaventurada. Por otro lado, bienaventurado es la objetividad de nuestra relación con Dios y esa es más estable y más sólida. Bienaventurado. En otras palabras, es que consideramos bienaventurados, esa es la idea. Esta es la estimación que se da al valor de la constancia o el aguante. Endure. Muchas traducciones lo traducen de esa manera. No lo traducen como paciencia, sino endure, como aguante, soporte, esa idea. Y se entiende mejor el versículo cuando uno lo ve así. Otra manera de decirlo también bienaventurados es felicitamos a aquellos que tienen que sufrir. No solo los profetas, como decíamos, sino también los otros héroes de la fe estaban incluidos en esto. Los que han sufrido pacientemente bajo circunstancias adversas y han salido victoriosos son elogiados, dice alguien. Ahora, una aclaración es que los que sufren es de manera injusta. Por eso dice el versículo ahí, que digan toda clase de mal contra vosotros, en el Sermón del Monte, dice, mintiendo. ¿Qué estamos diciendo aquí? Porque Pedro hace esta aclaración. Él dice, hablando de las pruebas que soporta la gente y todo eso, los hermanos, y que es la voluntad de Dios que a veces los cristianos padezcan. Es la voluntad de Dios que padezcan. Y él dice, pues qué gloria es, en 1 de Pedro 2, 18 al 20, el versículo 20, qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. O sea, hay un tipo de sufrimiento que uno mismo se busca por su pecado y ese sufrimiento y ese padecimiento, eso es otra cosa. ¿Dios tiene compasión y misericordia? Sí. ¿Te restaura? Sí. Pero eso no aplica aquí en esta bienaventuranza porque te lo buscaste. Ese padecimiento no está incluido. Y eso es lo que dice aquí. Dice, mintiendo cuando hablen toda clase de mal contra vosotros. Y aquí Pedro dice, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados, si lo soportáis? Si pecas y tienes sus consecuencias, tú te lo buscaste. Eso es otra cosa. Muy importante eso. Una reflexión sobre la perspectiva del sufrimiento. ¿Deben los creyentes desear sufrir o buscar el sufrimiento por causa del Señor? Eso es lo que decíamos ahorita. La respuesta es bien obvia. Por supuesto que no. Mateo 10:23, el Señor dice, cuando os persigan en una ciudad, huid a la otra o a la próxima. No tenemos que buscar el sufrimiento. No. Ahora, si llega y es inevitable, pues que sea así. Esa es la perspectiva, es muy diferente. Yo creo que escuché o leí algún bloque por ahí de un hermano de Ucrania en la situación tan difícil que ellos están. Y él decía, no estamos aquí para preservar la vida. Wow, eso se llama, mira, eso se llama un cristianismo sólido de acero, se llama eso. ¿Sabe qué actitud es esa? Mantenerme vivo, ese no es mi punto aquí como cristiano. Eso es lo que enseñan las escrituras, eso es lo que he estado viendo. No es el fin supremo mantener la vida. Escuchen lo que dice el profeta Isaías en cuanto al Mesías, en cuanto al sufrimiento y la actitud que debíamos tener, hablando de Jesús. Isaías 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Cuántas cosas uno hace o decisiones que uno toma es basado en cuánto me va a costar? Y no costar de dolor físico, que sea, no, me va a costar un poquito de incomodidad a mí. Me va a costar un poquito de mi agenda, de salirme un poquito. ¿Sabe qué? Yo prefiero no meterme en eso. Qué vergüenza. No vivimos para evitar ni el dolor, ni por supuesto retener la vida. En Hebreos uno escucha y lee la historia de muchos otros que experimentaron sufrimiento. Dice Hebreos 11, 36 al 38 lo siguiente.
Otros experimentaron vituperios y azotes. A más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y el versículo 38 es lo que dice la evaluación de Dios. A pesar de que anduvieron en estos problemas, dice, de los cuales el mundo no era digno. Estos cristianos que han sido perseguidos y han sufrido todo tipo de vituperios en el mundo. Dios dice, el mundo no se los merecía a ellos. No se los merecía. Pablo, hablando a Timoteo sobre sus tribulaciones, le dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12, y también, y eso va bien para ustedes, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Eso es seguro. ¿Usted quiere vivir rectamente para el Señor y vivir como el Señor manda y obedecer la palabra? Prepárate, porque vas a sufrir. Eso también es una promesa. La realidad es que los justos también pasan por muchas aflicciones. Los que temen a Dios y procuran andar en sus caminos, procurando obedecer sus preceptos, amando lo que Dios ama, aborreciendo lo que Dios aborrece. Estos que han procurado vivir de esta manera, este es el punto aquí, no están exentos de sufrimiento. El hecho de que tú vivas obedeciendo a Dios no te exime del sufrimiento. Muy importante lección eso. Con eso pasamos a nuestro tercer punto, que es el ejemplo de Job. En la parte media del versículo 11 dice, habéis oído de la paciencia de Job. Habéis oído. Esto les recuerda a uno que los judíos conocían la Biblia, conocían lo que ellos tenían en ese tiempo, lo que nosotros conocemos hoy como el Antiguo Testamento. También esto de habéis oído y que menciona Job, nos recuerda que esto es una historia. Job fue un personaje real, no es una fábula. Fue una persona que existió y que padeció todas las cosas que nos dice ahí de la manera que nos los dice ahí. Muy importante. También hay que recordar el contexto histórico de la historia de Job. En ese tiempo la gente tenía una visión bastante simplista de la vida y especialmente del sufrimiento o las bendiciones. Y todavía en el tiempo de Jesús era así. La gente lo que pensaba era que si una persona tenía dificultades, especialmente cosas bien difíciles y tragedias, era porque por su pecado, porque vivía una vida moral, inmoral, muy mala y era muy imprudente. Y por otro lado, si tú eras próspero, era porque Dios o los dioses estaban contigo. ¿Por qué? Porque tú te estabas comportando bien. Por eso es que a Cristo le dicen, creo que está en Juan capítulo 9, sobre un hombre que nació ciego, y los mismos discípulos del Señor todavía traían ese bagaje de la historia. Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Jesús dice, ese no es el punto. No es que este pecó, ese no es el punto. Esto es para que se cumpla la gloria de Dios. Lo que estoy diciendo es que así pensaba la gente. En el caso de Job, ustedes ven la discusión de los amigos de él cuando vienen a consolarle. Muy buena intención y lo que sea, pero tienen una visión simplista de la vida. Y aún le dicen en una ocasión, con todo lo que Job pasó, dice, si tus hijos pecaron, oigan esto, perdió 10 hijos en un día, además de todos sus bienes. Si tus hijos pecaron, Dios los echó en el lugar de su pecado. ¡Wow! ¡Qué consuelo! Como poner sal en la llaga. ¡Wow! Siendo que Dios era un hombre tan piadoso como encontramos y es testificado por Dios. Dice Dios, Job 1:1, Job dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y es chocante considerar lo que pasó con él. Nosotros sabemos lo que pasó, lo que había detrás, ¿verdad? Porque conocemos la historia. Ellos no lo sabían. Job tampoco lo sabía. Pero es chocante que Santiago utilice a Job como un ejemplo de paciencia o en este caso de aguante. ¿Por qué? Porque aunque Job mantuvo su fe, Job también se quejó muchas veces. Pero dice alguien explicando la palabra que se utiliza aquí, que esta palabra no quiere decir necesariamente aguantar sin quejarse.
Ese fue el caso de Job. Y aún así, si se quejó, en la manera en que la Biblia nos lo presenta más la virtud de, a pesar de todo lo que este hombre aguantó, él se mantuvo y mantuvo su fe, porque él mantuvo su fe. Aunque él me matare, decía Job en un lugar por ahí, en él esperaré. Estaba confiando en Dios. Ningún hombre, dice alguien, en la historia bíblica, aparte de Jesucristo, es mejor conocido por sus sufrimientos que el patriarca Job, que aguantó sufrimientos y resistió la prueba con integridad. Es cierto que preguntó a Dios por qué, pero no claudicó. Cierto es cierto es. Este hombre tiene como un material que no aparece mucho en extinción. El testimonio de las Escrituras, después que él perdió todo y aún sus 10 hijos. Oigan lo que dice Job, capítulo 1, 20 y 22. Dice, usted conoce la historia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y después de esto entonces, Satanás lo hiere con el permiso de Dios con una sarna maligna. Dice que esa sarna fue desde la planta del pie hasta la coronilla. Dice que se rascaba como con un caldero. Eso le daba unas fiebres y unas cosas. Es increíble. Y este hombre se mantenía firme en Dios. Y si faltaba algo, su mujer le dice en capítulo 2, versículo 9, entonces la mujer le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Dice ella, maldice a Dios y muerte, tu mujer. Y él responde, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Dice el ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Dice, en esto no pecó Job con sus labios. Y por supuesto nosotros vemos después de las muchas cosas que su amigo le dijeron, habían venido a consolarlo, cómo Dios realmente trató con él. Job se da cuenta de quién es Dios y se arrepiente. Por eso es que él dice en el capítulo 42, dice, yo hablaba lo que no entendía. Y eso es de que después que Dios le hace muchas preguntas, como 64, en 4 capítulos consecutivos, como 64 preguntas. Dice Job, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Ese es Job. Lo cual nos lleva a nuestro último punto y trataré de ser lo más breve posible. Nuestro último punto, que es el bonus point. El fin del Señor. La palabra fin tiene mucha controversia alrededor de los teólogos porque puede significar propósito, objetivo y todo eso. Algunos interpretan que quiere decir el fin de Cristo, su muerte y su resurrección, pero esa opción está descartada porque eso no es lo que quiere decir. Ahora, hay dos opciones posibles de el fin del Señor. La primera opción es que tiene que ver con el resultado. Alguna información aquí. Dice, el resultado de la resistencia de Dios y cómo Dios lo recompensó. Y usted recuerda la historia que Dios le dobló todo lo que él tenía. Aún tenía 10 hijos y Dios le dio a él, ¿cuántos hijos? 10 más. Y sus hijas, dice que no había mujeres más hermosas que las dejó en la tierra. No había mujeres tan hermosas. Y aún así Job vivió después muchos años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Dios restauró todo lo que él tenía. Por el contexto inmediato sabemos que ese es el punto del fin del Señor, porque el versículo 11 dice, y habéis visto el fin del Señor. ¿Cómo terminó la cosa? ¿Qué cosa? Dice que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ahora, hay una dificultad aquí que hay que resolver rápidamente, es que no todas las personas que padecen dificultad terminan como Job. A Pablo le cortaron la cabeza. ¿Cómo se resuelve eso? Con la opción B. Y es que vuestro sufrimiento presente, dice alguien, no es el final de la historia. Dios va a transformar esa situación, va a poner fin a vuestro sufrimiento cuando Cristo sea revelado en gloria. Dice un doctor, en mi opinión, esta es la interpretación que deberíamos adoptar. ¿Por qué? Porque abarca a los que sufren y Dios los restaura todo lo que te perdieron, pero mayormente incluye a todo el mundo que sufre en este mundo y no se les restaura porque será restaurado en el mundo venidero. Ahora,
Aquí dice el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esa es la última parte que debo cubrir ya para no abusar de ustedes. Dice que es muy misericordioso. La palabra misericordioso es una palabra compuesta. Una quiere decir polis, que quiere decir muy, mucho o grande, y la otra quiere decir entrañas o corazón. La idea es que Dios es de un corazón grande o que tiene grandes entrañas. Nosotros conocemos lo que quiere decir tener un gran corazón. Lo que está diciendo aquí es que Dios tiene un corazón grande. En otras palabras, que Dios tiene un corazón tierno. Un ejemplo de esto es que cuando José le llevaron a sus hermanos o a su hermano menor, Benjamín, en la segunda visita de sus hermanos cuando él estaba en Egipto, después de más de 20 años, 13 años presos, 7 años de abundancia, unos cuantos años de escasez, después de más de 20 años de no ver a su hermano menor, dice que él estaba ahí, vio a su hermano y dijo, ¿ese es vuestro hermano menor? Dice, es José. Dice, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío, le dice a su hermano. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano. No podía, la compasión por su hermano. Esa es la idea. Dios es un Dios así, un Dios compasivo y misericordioso. La pregunta que yo me hice a mí mismo, ¿tú crees eso, Eddie? Que Dios tiene un corazón grande y compasivo y tierno, que Dios se compadece, ve la miseria y tiene misericordia de nosotros. Y yo pensé, para hablar de la misericordia de Dios y la compasión, podía pensar en diferentes versículos como Salmo 103, 8, que dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Pero yo quiero terminar con un ejemplo de alguien que presenta la misericordia de Dios casi a manera de queja. La persona se queja de que Dios sea misericordioso y compasivo. ¿Ustedes saben de quién estoy hablando? Del profeta Jonás. Miren, él lo puede decir de manera más elocuente si Dios es misericordioso o no. Oigan a Jonás cuando Dios perdonó a Nínive. Jonás capítulo 4, 1 al 3. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó porque Dios perdonó a Nínive. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Está convencido de que Dios es bueno, misericordioso. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Ojalá nosotros tener la convicción de Jonás en cuanto al carácter de Dios, que Él es bueno, piadoso. Dice, tardo en enojarte y de grande misericordia, de un corazón grande así, porque los judíos pensaban que las entrañas era el centro de las emociones, de grandes entrañas, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida, porque tú los perdonaste a ellos. Qué increíble es. Sí, mis hermanos, ese es el Dios que nosotros servimos. Voy a terminar con esta cita de alguien que dice, servir y amar a Dios es mejor que cualquier bienestar mundano, aunque sea con los pies heridos, aunque tengas la frente ensangrentada, o aunque estés cubierto de cenizas y llagas inmundas. ¿Crees eso? Que Dios nos ayude. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta porción, gracias por estos ejemplos de estos héroes de la fe. Que nosotros podamos vivir también así, tener la valentía de estos hombres y el aguante de ellos hasta que tú regreses. Gracias por cada hermano que estuvo aquí en esta mañana. Te bendecimos, te damos gracias. En el nombre de Cristo. Amén.